Las 2 semanas que siguieron fueron las más tensas que recuerdo haber vivido dentro de aquella casa. Mi madre ya no fingía paciencia ni mantenía ninguna apariencia delante de los vecinos. Hablaba abiertamente de echarme, de vender la propiedad y de dejar de cargar con un problema como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en un rincón. Esteban, por su parte, comenzó a moverse con una seguridad que antes no tenía. Hacía llamadas desde el patio, salía vestido con una seriedad repentina y regresaba con papeles que dejaba sobre la mesa antes de guardarlos en la habitación de mi madre. Yo no alcanzaba a verlos bien, pero bastaba observar sus gestos para entender que estaban preparando algo. La demanda llegó un martes por la mañana. Yo estaba terminando de ajustar el dobladillo de un vestido azul marino para una clienta cuando tocaron la puerta. Pensé que sería alguna vecina o un repartidor, pero al abrir me encontré con un hombre de traje oscuro y expresión cansada que me preguntó mi nombre completo. Asentí, confundida. Entonces me entregó un sobre oficial y me pidió que firmara de recibido. Sentí un presentimiento helado antes incluso de abrirlo. Cuando vi el sello del juzgado, se me secaron las manos. Leí el documento de pie, en el umbral, mientras el hombre se alejaba. Mi madre solicitaba formalmente que se reconociera su derecho exclusivo sobre la casa y que se ordenara mi desalojo. Decía que yo ocupaba una habitación sin autorización, que no contribuía de manera significativa al mantenimiento del inmueble y que me negaba a salir. Pese a haber sido notificada verbalmente en múltiples ocasiones, tuve que leerlo 2 veces para creerlo. Aquellas líneas no solo eran crueles, eran mentira por... Entré a la casa con el sobre apretado en la mano y encontré a mi madre en la cocina, cortando cebolla como si fuera un día normal. Esteban bebía café en la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz quebrada. Mi madre levantó la vista apenas un segundo. ¿Lo que tenía que hacer? Me demandaste, no te hagas la sorprendida. Te dije que te fueras. El papel temblaba entre mis dedos. Esto dice que no aporto a la casa, que vivo aquí casi de favor. Eso no es cierto. Mi madre soltó el cuchillo sobre la tabla con un golpe seco. Aportar unas monedas no te convierte en dueña de nada. No son unas monedas, y lo sabes. Esteban intervino por fin, con esa calma falsa que tanto se parecía al desprecio. Elena, no compliques más las cosas. Mamá está en su derecho, lo miré incrédula. ¿En su derecho de mentir? Se puso de pie, despacio. En su derecho de decidir qué hacer con su casa. Sentí una rabia tan honda que casi me faltó el aire. También era la casa de papá. Mi madre giró de golpe. Y tu padre me la dejó a mí. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Esa frase me dejó inmóvil. Había algo extraño en la forma en que la dijo. No solo enojo. Había prisa, dureza, casi miedo. Como si necesitara imponer esa versión antes de que yo pudiera pensar demasiado. Entonces, enséñame los papeles, dije. Su expresión se endureció aún más. No tengo que enseñarte nada. Si estás tan segura, enséñamelos. Esteban dio un paso al frente. Ya basta, Elena. No, no basta. Respondí sin apartar la mirada de mi madre. Si van a sacarme de aquí como si yo fuera basura, al menos quiero ver en qué se apoyan. Mi madre tomó el sobre de la mesa y lo agitó en el aire. En esto me apoyo en la ley. Y si no te gusta, se lo reclamas al juez. Me quedé en silencio. Supe entonces que no conseguiría nada discutiendo allí no con ellos. No en esa cocina donde cada palabra mía era convertida en insolencia. Y cada mentira de mi madre se trataba como una verdad sagrada. Volví a mi cuarto, cerré la puerta y me senté frente a la máquina de coser con los ojos clavados en la pared. La tela azul del vestido seguía extendida a un lado, esperando mis manos, pero yo ya no podía concentrarme en una sola puntada. La idea de perder la casa me oprimía el pecho. No porque fuera un lugar cómodo o feliz, sino porque era lo único estable que quedaba de mi padre. Y, por más que tratara de hacerme fuerte, la posibilidad real de quedarme sin techo me llenaba de un miedo brutal. Esa tarde fui a ver a Clara, una clienta que se había convertido con los años en algo parecido a una amiga. Era una mujer viuda, seria, pero cálida,
que siempre me recibía con café aunque solo fuera a recoger una prenda. Cuando me vio la cara, supo de inmediato que algo andaba mal. La conté todo. No exageré ni adorné nada. Le mostré el documento, le expliqué cómo habían sido las cosas en la casa desde la muerte de mi padre, cómo yo había trabajado y aportado, cómo mi madre llevaba meses repitiendo que iba a vender la propiedad y cómo ahora buscaba echarme legalmente. Clara leyó la demanda con el ceño fruncido. No soy abogada, dijo al final, pero esto no me gusta nada. Guardó silencio un momento, pensativa. Conozco a alguien que puede orientarte, un licenciado jubilado, que fue amigo de mi esposo. Ya no litiga como antes, pero sigue revisando asuntos civiles. Déjame llamarlo. Yo asentí, aunque no tenía muchas esperanzas. A la mañana siguiente, Clara me acompañó a ver al licenciado Ramiro Salcedo. Vivía en una casa antigua, llena de libros y olía a papel viejo y café recién hecho. Era un hombre de cabello completamente blanco, voz pausada y ojos atentos que parecían acostumbrados a mirar más allá de lo evidente. Leyó la demanda completa sin interrumpirme una sola vez. Luego me hizo preguntas concretas. ¿Desde cuándo vivía allí? ¿Quién pagaba ciertos servicios? Si existían testigos de mis aportes, si conocía algo sobre la escritura original, si mi padre había dejado testamento. A esa última pregunta negué con la cabeza. Nunca se habló de testamento en la casa. Mi madre siempre dijo que todo quedaba automáticamente en sus manos. El licenciado dejó el papel sobre el escritorio. Eso no siempre funciona así de manera tan simple, dijo. Hay que revisar. Mi corazón dio un pequeño salto. ¿Cree que está mintiendo? Él me miró con prudencia. Creo que hay cosas que usted no sabe. Y también creo que su madre confía demasiado en que usted no va a investigarlas. Esas palabras se me quedaron clavadas. El licenciado me explicó que lo primero era responder la demanda y reunir pruebas de que yo residía allí desde siempre y de que sí contribuía al mantenimiento del hogar. Me pidió recibos, transferencias, mensajes, libretas de gastos, cualquier cosa que ayudara a demostrar mi participación. También dijo que intentaría obtener información registral sobre la propiedad para confirmar a nombre de quién estaba realmente inscrita. Salí de esa reunión con algo que no había sentido en días, una pequeña posibilidad. Esa noche revisé todo mi cuarto como si buscara aire bajo los muebles. Encontré recibos viejos de luz que yo había pagado, notas del gas, tickets de compra de materiales para reparar una fuga en el techo del taller, libretas donde llevaba mis cuentas y apuntaba cuánto dinero daba cada mes para despensa o medicinas. También hallé una libreta más antigua, de tapas desgastadas, donde mi padre había anotado algunos gastos del hogar años antes. No parecía importante al principio, hasta que vi una hoja doblada entre sus páginas. Era un recibo de pago de impuesto predial de varios años atrás. Lo extraño no fue el recibo en sí. Lo extraño fue el nombre. No era el de mi madre, tampoco el de mi padre. Era un nombre que solo había escuchado un par de veces cuando era niña. Aurora Olmeginau, la madre de mi padre, mi abuela paterna. Me quedé inmóvil, con el papel entre los dedos. Recordaba muy poco de ella porque murió cuando yo era pequeña. Solo conservaba imágenes sueltas en sus manos delgadas, su olor a colonia suave y la manera en que me acariciaba el cabello. Siempre pensé que aquella casa había sido comprada por mis padres juntos o que, al menos, había pasado después de la muerte de mi padre automáticamente a mi madre. Pero ese recibo decía otra cosa. A la mañana siguiente, llevé el hallazgo al licenciado Ramiro. Él observó el papel largo rato y luego asintió lentamente. Esto no prueba todo, dijo, pero sí justifica revisar a fondo el historial registral. Durante los días siguientes, mientras el licenciado movía sus contactos y preparaba la contestación de la demanda, yo seguí viviendo en una especie de guerra fría dentro de la casa. Mi madre casi no me dirigía la palabra salvo para lanzar comentarios venenosos sobre lo poco que me quedaba allí. Esteban actuaba como si el asunto ya estuviera resuelto, y varias veces me insinuó que sería mejor para mí irme antes de hacer el ridículo o juzgado. Todavía estás a tiempo de evitarte una vergüenza, Mayo Ere, me dijo una noche desde la puerta del patio. Si aceptas salir ahora, quizá mamá te deje llevarte algunas cosas sin problema. Lo miré con una calma que ni yo misma entendí de dónde salía. No necesito que me deje llevarme nada que también he sostenido yo. Sí, Burlow.
Con una máquina de coser no se sostiene una casa. No la respondí, pero por dentro ya no me atravesaba del mismo modo. Por primera vez, empezaba a pensar que ellos podían no estar diciendo toda la verdad. 4 días antes de la audiencia, el licenciado Ramiro me llamó para que fuera a verlo de inmediato. Cuando llegué, encontré varios documentos sobre su escritorio. Su expresión era seria. Conseguimos la información registral. Me senté frente a él, intentando controlar el temblor de mis manos. Y se quitó los lentes y los dejó a un lado. La casa no está, ni estuvo nunca, a nombre de su madre. Sentí que el corazón se me detenía por un segundo. Que el licenciado giró uno de los documentos hacia mí y señaló la línea principal. Originalmente la propiedad fue inscrita a nombre de Aurora Medina, su abuela paterna. Años después, ella firmó una cesión condicionada vinculada a su hijo, es decir, a su padre. Pero esa cesión no pasó directamente a su madre, como ella asegura. Lo miré sin parpadear. Entonces, ¿a nombre de quién está? Él no respondió de inmediato. Solo me tendió otro documento más antiguo, casi amarillento, con varias anotaciones legales y una firma que reconocí al instante, la de mi padre. Leí mi nombre una vez otra, y una tercera, porque mi mente no lograba aceptarlo. Elena Vargasán. Sentí que el aire me abandonaba. No, no puede ser. El licenciado habló con suavidad. Su abuela y su padre dejaron establecido que la casa quedaría protegida a su nombre, con derechos de habitación para la familia mientras se cumplieran ciertas condiciones. Por lo que estoy viendo, su madre podía vivir allí, pero no venderla libremente ni desalojarla a usted como si fuera una ocupante sin derechos. Las lágrimas me subieron a los ojos de golpe. Durante años mi madre me había hecho sentir como una intrusa dentro de mi propio hogar. Durante años me repitió que yo no era dueña de nada. Y todo ese tiempo, la casa había estado legalmente a mi nombre. ¿Por qué mi padre haría eso? Pregunté apenas en un susurro. El licenciado respiró hondo. No lo sé con certeza, pero puedo imaginar dos cosas. O quería protegerla a usted, o sabía algo sobre el futuro de esa familia que nosotros apenas empezamos a entender. Salí de allí con los documentos guardados en una carpeta y una mezcla imposible de describir. Había alivio. Sí, también incredulidad, pero, por encima de todo, había una herida nueva, la de entender que mi madre sabía, o al menos sospechaba mucho más de lo que había querido admitir. La audiencia sería en 4 días, y por primera vez no iba a llegar a ese juzgado como una hija humillada, suplicando por un lugar donde vivir. Iba a llegar con la verdad en las manos. Los 4 días previos a la audiencia se movieron con una lentitud insoportable. Afuera, el barrio seguía con su rutina de siempre, vendedores pasando por las calles, perros ladrando al anochecer, vecinas conversando en las puertas. Pero dentro de mí todo se había desordenado. Cada vez que miraba la carpeta donde guardaba los documentos, sentía una mezcla de alivio y traición que me apretaba el pecho. Alivio porque, al fin, sabía que no estaba loca, que no había imaginado aquella sensación de injusticia que me había acompañado durante años. Traición porque entendía que mi madre me había mentido con una seguridad aterradora. No la Gigi Nadao, ni a ella, ni a Esteban. El licenciado Ramiro me dejó muy claro que lo mejor era no adelantar ningún movimiento. Mi madre seguía convencida de que yo llegaría a la audiencia con las manos vacías, sin más defensa que mis lágrimas y mi oficio despreciado. Su exceso de confianza podía jugar a nuestro favor. Así que guardé silencio, seguí cosiendo, seguí cumpliendo con mis entregas y dejé que ella continuara creyendo que yo estaba derrotada. Eso no hizo aquellos días más fáciles. Al contrario, mi madre parecía disfrutar cada minuto de mi supuesta caída. Hablaba por teléfono delante de mí sobre el asunto del desalojo con una tranquilidad casi alegre. Le decía a una tía que al fin iba a recuperar la paz en su propia casa. Le dijo a una vecina que ya estaba cansada de mantener a una hija sin futuro. Incluso se atrevió a preguntarme, 2 noches antes de la audiencia, si ya había empezado a guardar mis cosas en cajas. Te convendría ir adelantando, dijo mientras servía café, sin mirarme. Así no haces más pesado el momento. Levanté la vista lentamente. ¿Qué momento?
soltó una sonrisa breve. Cuando el juez confirme lo que llevo diciéndote desde hace años, que esta casa no es tuya y que ya no tienes nada que hacer aquí, la miré en silencio. Había pasado tanto tiempo temiendo sus palabras que ahora me sorprendí a mí misma al no sentir el mismo derrumbe interno. Me dolía, sí, pero ya no me destruía. Tal vez porque, en el fondo, ella estaba pronunciando su propia mentira una vez más, sin saber que le quedaban pocas horas antes de que esa mentira se le deshiciera en la boca. Esteban también empezó a comportarse con una arrogancia insoportable. Entraba y salía hablando de planes futuros para el dinero de la venta. A veces mencionaba departamentos pequeños en otra zona. Otras veces decía que una parte le serviría para levantarse por fin con un negocio propio. Ni siquiera esperaba a que el juicio terminara para repartirse algo que no le pertenecía. La noche anterior a la audiencia casi no dormí. No por miedo a perder, sino por el peso de todo lo que estaba por salir a la luz. Recostada en mi cama, miré el techo durante horas y pensé en mi padre. En su silencio, en su forma de observar más de lo que decía, en las pocas veces que se permitió mostrar ternura sin esconderla detrás del cansancio. Recordé una tarde en que yo tendría 13 o 14 años y él me encontró cosiendo un vestido pequeño para una muñeca vieja. Se quedó un rato mirándome trabajar y luego dijo algo que en aquel momento me pareció extraño. Hay personas que pasan la vida intentando adueñarse de todo, elenan de las cosas, de los espacios, de las decisiones. No dejes nunca que alguien te convenza de que no tienes derecho a estar donde perteneces. Entonces, no entendí por qué lo dijo. Ahora sí, en la mañana de la audiencia, amaneció gris y húmeda. Me vestí con mi mejor blusa, una falda sobria y un saco sencillo que yo misma había ajustado para que me quedara bien. No quería parecer alguien que fingía ser lo que no era. Solo quería llegar con dignidad. Metí la carpeta en mi bolso, respiré hondo y salí. El licenciado Ramiro me esperaba frente al juzgado con una serenidad que agradecí más de lo que le dije. Caminamos juntos por el pasillo largo, entre personas que discutían en voz baja, abogados cargando expedientes y secretarios que iban y venían sin levantar demasiado la vista. Yo sentí el corazón golpeándome con fuerza, pero mis pasos se mantuvieron firmes. Mi madre y Esteban ya estaban allí. Ella llevaba un traje oscuro que usaba en ocasiones que quería considerar importantes, el cabello perfectamente acomodado y esa expresión altiva que siempre adoptaba cuando creía tener el control. Esteban estaba a su lado, revisando el teléfono con aire de fastidio, como si todo aquello fuera apenas un trámite molesto antes de cobrar algo que ya daba por seguro. Cuando me vieron llegar con el licenciado Ramiro, ambos se sorprendieron apenas un instante. Mi madre fue la primera en recuperar su gesto de superioridad. Así que, si encontraste quien te acompañe, dijo, observando al licenciado de arriba abajo, bueno, supongo que alguien tiene que explicarte lo que significa perder. No respondí. El licenciado tampoco. Solo seguimos avanzando hasta la sala. La audiencia comenzó con la formalidad habitual. El juez entró. Todos se pusieron de pie y el secretario empezó a ordenar los documentos sobre la mesa. Mi madre expuso primero. Su abogado habló con tono seguro, repitiendo la versión que yo ya conocía demasiado bien, que la propiedad pertenecía a mi madre, que yo ocupaba una habitación sin derecho legal, que mis aportes económicos eran mínimos e irregulares, que la convivencia se había vuelto insostenible y que ella necesitaba disponer libremente del inmueble. Escuchar todo aquello en voz alta, revestido de lenguaje jurídico, fue como ver mi propia humillación convertida en expediente. Era una mentira bien peinada, ordenada, pronunciada con calma y presentada como si fuera lógica. Más de una vez sentí el impulso de interrumpir, de gritar que nada de eso era verdad, que esa casa también había sobrevivido gracias a mis manos, a mis puntadas, a mis noches sin dormir arreglando uniformes y vestidos para pagar lo urgente. Pero me contuve. Cuando llegó nuestro turno, el licenciado Ramiro empezó con una tranquilidad que llenó la sala de un silencio distinto. No levantó la voz. No dramatizó. Simplemente fue desmontando, una por una,
las afirmaciones de mi madre. Presentó recibos registros de pagos, testimonios, escritos de clientas y vecinos, comprobantes de compras y anotaciones que demostraban que yo llevaba años contribuyendo al sostenimiento de la casa. Mi madre empezó a tensar la mandíbula. Esteban dejó de mirar el teléfono. Luego vino la parte que lo cambió todo. El licenciado pidió que se incorporara al expediente la información registral completa del inmueble, así como los documentos históricos de cesión y protección patrimonial vinculados a la propiedad. Recuerdo con absoluta claridad el momento en que el secretario tomó la carpeta y comenzó a revisar las hojas. Mi madre frunció el ceño. Su abogado pidió ver los documentos con rapidez, visiblemente desconcertado. El juez ajustó los lentes, leyó una página, luego otra, y el aire de la sala cambió de inmediato. Ya no era una simple disputa entre una madre y una hija sobre convivencia y desalojo. Había algo más profundo, algo que ni siquiera el abogado de mi madre parecía estar esperando. ¿Puede explicar esto?, preguntó el juez. Mirando hacia el abogado de mi madre, en el hombre titubeó. Mi madre se incorporó en la silla. ¿Qué pasa?, preguntó, con impaciencia. ¿Qué significan esos papeles? Nadie respondió de inmediato. El juez tomó unos segundos antes de hablar. Su voz sonó firme, seca, definitiva. ¿Significa que esta propiedad no figura ni figurado a nombre suyo? Mi madre se quedó inmóvil. Esteban giró la cabeza hacia ella con una rapidez casi violenta. ¿Cómo que no?, soltó él, antes incluso de que su abogado pudiera callarlo. El juez continuó revisando el expediente. La titularidad original correspondía a Aurora Medina. Posteriormente, mediante la documentación aquí agregada, se establecieron disposiciones sucesorias y de protección patrimonial relacionadas con el señor Ricardo Vargas. Y conforme a esas disposiciones, el inmueble quedó registrado bajo una figura que protege derechos específicos de la señora Elena Vargas. Mi nombre resonó en la sala con una fuerza que todavía hoy me estremece al recordarlo. Mi madre se volvió lentamente hacia mí. Ya no había superioridad en su rostro. Había desconcierto, miedo, un miedo real, desnudo, imposible de disimular. Eso no es verdad, dijo, casi sin aire. Esa casa era de mi esposo. El juez la miró con severidad, y precisamente por esa razón existen estos documentos. Su esposo, junto con disposiciones previas de la señora Aurora Medina, dejó establecido que la propiedad no podía ser enajenada libremente en perjuicio de la señora Elena Vargas. Usted conserva, o conservó, derechos de habitación bajo ciertas condiciones, pero no facultad para disponer del bien como si fuera de su exclusiva propiedad, mucho menos para promover un desalojo en estos términos. Sentí que todo el peso de años enteros se me movía dentro del pecho. Mi madre abrió la boca, pero no encontró palabras. Su abogado hojeaba los papeles con desesperación creciente, como si quisiera encontrar en ellos una salida que ya no existía. Esteban tenía la mirada fija en el expediente, pálido, inmóvil, entendiendo por fin que la casa que ya imaginaba vendida jamás había estado disponible para sus planes. El juez siguió hablando, pero yo apenas escuchaba fragmentos en improcedencia, omisiones, falta de legitimidad suficiente, revisión de actuaciones, imposibilidad de desalojo en los términos solicitados. Lo importante ya había ocurrido. La verdad estaba allí sobre la mesa o a la vista de todos. Durante años mi madre me llamó inútil, me hizo sentir una carga, me repitió que yo no era dueña de nada y que debía agradecer que me permitieran seguir bajo ese techo. Y ahora, frente a un juez, descubría que la casa que quiso usar para expulsarme jamás le había pertenecido de la manera en que afirmó. La audiencia terminó envuelta en un silencio denso. El juez ordenó varias medidas formales y dejó claro que no procedía el desalojo en esos términos. También indicó que cualquier discusión futura sobre uso, administración o derechos derivados de la propiedad tendría que hacerse reconociendo la situación jurídica real, no la ficción que mi madre había intentado imponer. Cuando nos pusimos de pie, mis piernas temblaban, no de debilidad, de descarga. Mi madre seguía sentada, como si algo dentro de ella se hubiera quedado congelado. Esteban fue el primero en moverse. Se acercó a su abogado,
Le dijo algo al oído y luego miró a mi madre con una mezcla de enojo y traición que nunca antes le había visto. Por un instante comprendí que aquella verdad no solo me liberaba a mí, también rompía la estructura de mentiras sobre la que ellos habían vivido durante años. Yo recogí mi bolso con manos torpes. El licenciado Ramiro me tocó apenas el brazo. «Respire», dijo, en voz baja. «¿Ya pasó, Pioa?» Asentí, aunque sentía que apenas empezaba a entender lo que realmente había pasado. Al salir al pasillo, escuché la voz de mi madre detrás de mí. Elena, me detuve. No quería girarme. No todavía, pero lo hice. Su rostro había cambiado. No era la mujer dura y altiva de siempre. Tampoco era una madre arrepentida. Era alguien descompuesta por una verdad que no podía controlar. «Yo no sabía que estaba así», dijo. La miré fijo, no levanté la voz. No hice una escena, solo pregunté lo que llevaba años creciendo dentro de mí. «¿No sabías o nunca quisiste saber?» Ella no respondió, y en ese silencio entendí más que con cualquier confesión. Porque una madre puede ignorar muchas cosas, pero no repite durante años una mentira tan específica con tanta seguridad, si en el fondo no teme que la verdad la contradiga. Esteban se acercó entonces, visiblemente alterado. «¿Desde cuándo sabías tú?», le exigió a mi madre. Ella lo miró sin responder. «¿Desde cuándo?», repitió él, ahora con rabia. Por primera vez en mi vida, los vi romperse entre ellos, sin que yo tuviera que hacer nada. No me quedé a presenciar más. Bajé las escaleras del juzgado con la carpeta pegada al pecho y el corazón latiendo, como si quisiera recuperar de golpe todos los años en que había vivido encogido. Afuera, el cielo seguía gris, pero el aire me pareció distinto, más ancho, más limpio. No había ganado una fortuna, no había derrotado al mundo, pero había recuperado algo que me habían intentado arrancar durante demasiado tiempo: mi derecho a existir en mi propia historia sin pedir permiso. Y, aún así, yo sabía que aquello no terminaba allí, porque todavía faltaba regresar a esa casa y mirar a mi madre sabiendo que, esta vez, ya no podía llamarme inútil desde el lugar de quien se cree dueña de todo. Regresé a la casa esa misma tarde con la sensación de que mis pasos no tocaban del todo el suelo. No era felicidad, al menos no una felicidad limpia y ligera. Era algo más complejo, una mezcla de alivio, cansancio, incredulidad y una tristeza antigua que se había movido de lugar dentro de mí. Caminé despacio por el pasillo, abrí la puerta y entré en silencio. En la casa estaba vacía. Por un momento agradecí no tener que enfrentar a mi madre ni a Esteban de inmediato. Necesitaba respirar allí adentro sabiendo, por primera vez de verdad, que no era una intrusa. Dejé el bolso sobre la mesa y recorrí la sala con la mirada. Todo parecía igual y, sin embargo, nada lo era. El reloj viejo seguía colgado en la pared. El marco torcido, con una fotografía descolorida de mis padres, seguía sobre la repisa. La cortina del comedor todavía tenía el pequeño remiendo que yo misma había cosido meses atrás. Pero ahora cada objeto parecía hablarme desde otro lugar. Durante años miré esa casa con miedo a perderla. Ahora la veía como algo que siempre había sido mío, de una forma que yo desconocía. Me senté en una silla y dejé la carpeta sobre mis piernas. Abrí otra vez los documentos, leí mi nombre. Después volví a leerlo, no por duda, sino porque todavía me costaba creer que alguien hubiera pensado en protegerme, cuando yo misma vivía convencida de que no merecía ser protegida por nadie. Pensé en mi padre, en su manera de callar más de lo que decía, en las tardes en que se quedaba observándome coser sin interrumpirme, en ciertas frases que durante años me parecieron sueltas y que ahora cobraban otro sentido. Tal vez él había visto lo que yo no podía ver entonces, tal vez sabía que, cuando él faltara, la casa dejaría de ser un refugio y se convertiría en un territorio de disputa. Tal vez por eso hizo lo que hizo. Las lágrimas me cayeron sin ruido. No lloraba por la propiedad. Lloraba por la certeza de que mi padre, de alguna manera, había intentado dejarme algo más que paredes y techo. Me había dejado un lugar desde donde no pudieran borrarme del todo. El sonido de la puerta principal me sacó de mis pensamientos. Mi madre entró primero. No cerró con fuerza ni hizo el ruido habitual de quien quiere imponer su presencia. Simplemente entró, dejó el bolso en una silla
y se quedó parada en medio de la sala, como si no supiera bien qué hacer con sus propias manos. Esteban llegó detrás de ella, visiblemente alterado. Su mirada fue directamente hacia mí, luego a la carpeta y después a mi madre. Ninguno habló al principio. Fue Esteban quien rompió el silencio. Así que era verdad, dijo, mirando a mi madre. ¿Todo este tiempo lo sabías? Ella sí tensó. Ya te dije que no estaba segura. No, eso dijiste hoy, cuando ya no te quedó otra, respondió él con rabia. Pero quiero saber desde cuándo lo sabías. Mi madre lo miró con cansancio. No sabía todos los detalles, pero sabías algo. Ella apretó los labios. Yo seguía sentada. Observándolos era extraño. Durante años yo había sido el centro cómodo de todas las culpas. La Iyao y Nuchu, la que no bastaba, la que ocupaba espacio. Y ahora por primera vez, el conflicto giraba entre ellos sin que necesitaran convertirme en el blanco inmediato. Esteban dio un paso más cerca. Yo hice planes confiando en lo que tú me decías, espetó, me aseguraste que la casa era tuya y que se podía vender. Mi madre soltó una risa breve, amarga. Claro, porque tú siempre haces planes sobre lo que no te has ganado. Aquella frase lo golpeó como una bofetada. No cambies las cosas, dijo, elevando la voz. Tú me metiste en esto, yo no te metí en nada. Tú te metiste solo cuando empezaste a contar con dinero que ni siquiera existía. Esteban apretó los puños. Por un instante pensé que iba a seguir gritando. Pero en lugar de eso, giró la cabeza hacia mí. Había ira en su rostro, sí, pero también algo más humillante para él en impotencia. ¿Y tú qué vas a hacer ahora?, preguntó. Lo miré con calma. Vivir aquí sin que me amenacen con echarme. Su mandíbula se endureció. No te creas demasiado por esto. Solté el aire lentamente. Nunca necesité creerme demasiado. Solo necesitaba que dejaran de tratarme como si no valiera nada. Él apartó la vista y se dirigió a la puerta del patio. Yo no voy a quedarme en esta locura, murmuró, antes de salir. Cuando sí, fue y quedó un silencio pesado entre mi madre y yo. Ella siguió de pie unos segundos, evitando mirarme directamente. Finalmente, se sentó frente a mí. No recuerdo haberla visto así antes, sin autoridad, sin dureza teatral, solo cansada. Muy cansada. No sabía que tu padre había dejado todo tan claro, dijo al fin. No respondí. Sabía que había cosas con la casa que nunca entendí del todo, continuó. Tu suegra, perdón, tu abuela, siempre fue una mujer complicada. La corrección torpe me hizo ver que estaba desordenada por dentro. No uses eso para confundirme, dije. Lo que quiero saber es otra cosa. Me miró por fin. ¿Qué? Sentí la pregunta arderme en la garganta. ¿Por qué me hiciste esto? Su expresión cambió apenas, como si no esperara que fuera tan directo. No es tan simple. Sí, Luis. Durante años me llamaste inútil, me hiciste sentir una carga, me repetiste que no era dueña de nada, quisiste echarme y hasta me llevaste ante un juez. Así que sí, necesito saber por qué. Mi madre bajó la mirada. Tu padre siempre te trató diferente. Parpadeé, incrédula. Ese es tu motivo. No es un motivo. Es una verdad. Su voz sonó áspera. Te miraba como si en ti hubiera algo especial. Siempre te defendía. Siempre encontraba la manera de justificarte. Y yo tenía que sostenerlo todo mientras él te veía a ti como si fueras la única que realmente entendía. Sus palabras me dejaron inmóvil. Eso no tiene sentido. Para ti no, respondió, porque tú no estabas de este lado. La miré sin poder creer lo que escuchaba. Entonces, ¿me castigaste por eso? ¿Porque papá me quería? No digas las cosas así. ¿Cómo quieres que las diga? Ella apretó las manos sobre su falda. Cuando tu padre enfermó, empecé a ver papeles, conversaciones a medias, decisiones que no compartía. Sentí que él ya no confiaba en mí como antes. Y luego, cuando murió, descubrí que muchas cosas no estaban como yo creía. No supe exactamente qué significaba todo, pero entendí que yo no tenía el control que pensaba tener. Su respiración se volvió irregular. ¿Y sí? Me dio rabia. Me dio rabia sentir que, aún muerto, seguía decidiendo cosas por encima de mí. Escuchar aquello me produjo una tristeza más profunda que enojo. No porque la entendiera, sino porque, por primera vez,
Veía con claridad la herida torcida, desde la cual había construido años enteros de crueldad. Yo no hice nada contra ti, dije despacio. Su rostro se contrajo. Lo sé. Entonces me convertiste en el lugar donde descargabas todo. Ann no respondió, y ese silencio fue suficiente. Las dos nos quedamos quietas mucho tiempo. Afuera, algún perro ladró a lo lejos. Una puerta vecina se cerró. La vida seguía ocurriendo alrededor, mientras dentro de esa sala se desmoronaban años de rencor mal explicado. No te voy a pedir que me perdones hoy, dijo finalmente en asentí. Qué bueno. Mi respuesta la hizo alzar la vista. Porque no puedo, no hubo dramatismo en mi voz, solo verdad. Mi madre tragó saliva y asintió muy levemente, como si en el fondo supiera que cualquier otra cosa sería una ofensa más. Esa noche dormí con la puerta cerrada, pero sin el miedo de otras veces. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin tenía un suelo legal y emocional distinto bajo los pies. A la mañana siguiente, cuando me senté frente a la máquina de coser, sentí algo que llevaba mucho tiempo desaparecido en concentración. Las manos me respondieron con una calma nueva. Arreglé un vestido crema, terminé 2 uniformes y avancé con unas cortinas sin que el ruido de la casa me paralizara. Era una sensación pequeña, casi humilde, pero para mí significaba mucho. Por primera vez en años, cosía sin sentir que cada puntada era una defensa. Los días siguientes trajeron consecuencias inevitables. Esteban dejó de pasar tanto tiempo en la casa. La tensión con mi madre se volvió evidente. Ya no la miraba con la admiración cómoda del hijo favorito, sino con el resentimiento de quien descubre que también fue usado dentro de una mentira. Mi madre, por su parte, perdió esa seguridad afilada con la que se movía antes. No se volvió amable de un día para otro, ni mucho menos. Pero el tono de superioridad había desaparecido. Ya no podía llamarme inútil desde el pedestal que ella misma creyó tener asegurado. El licenciado Ramiro me ayudó después a revisar con más detalle la situación legal de la casa. Me explicó las condiciones de uso, las protecciones que mi padre y mi abuela habían dejado establecidas y las opciones que yo tenía para regularizar ciertas cuestiones prácticas a futuro. También me aconsejó pensar no solo en quedarme, sino en decidir qué clase de vida quería construir allí. Esa pregunta se quedó conmigo. ¿Qué clase de vida quería construir allí? Durante mucho tiempo mi única meta había sido resistir a mantenerme, no perder el cuarto del fondo, no dejar de coser, no romperme del todo, pero ahora que la amenaza inmediata había desaparecido, entendí que no bastaba con quedarme, también tenía que empezar a vivir de otra manera. Fue entonces cuando tomé una decisión que llevaba años posponiendo por miedo, por falta de dinero y por costumbre de sentirme pequeña. Transformé el cuarto del fondo en un taller de verdad, no un rincón improvisado donde apenas cabían la máquina, las telas y una silla vieja, un taller digno. Pinté las paredes con mis propios ahorros, arreglé la ventana para que entrara más luz, mandé a hacer estantes sencillos para organizar hilos y patrones, compré una mesa más firme y coloqué afuera un letrero discreto, pero claro, un taller, Elena Vargas, arreglos y confección. La primera vez que vi ese nombre escrito en una tabla, sentí un nudo en la garganta, no porque fuera algo enorme para el mundo, sino porque era enorme para mí. Las clientas empezaron a llegar con más frecuencia. Algunas ya me conocían desde hacía años, otras llegaron porque una vecina recomendó mi trabajo. Poco a poco comencé a aceptar no solo arreglos, sino también confecciones por encargo. Blusas, vestidos sencillos, uniformes, mantelís, bordados. Descubrí que había muchas mujeres en el barrio buscando ropa hecha a medida, con cuidado y sin precios imposibles. Yo podía darles eso. Un mes después, Clara entró al taller con una sonrisa que iluminó todo. Mira nada más, dijo, girando despacio para observar el lugar. Te quedó hermoso, yo también. Miré alrededor. La luz de la tarde caía sobre los carretes, ordenados por color. Las telas estaban apiladas con cuidado. La máquina sonaba con un ritmo firme, casi musical. Por un instante sentí que mi padre estaba allí, apoyado en el marco de la puerta, observándome en silencio como tantas otras veces. Sí, respondí, por fin, se siente mío. Y esa era la verdad en todos los sentidos.
Mi relación con mi madre no se arregló de manera mágica. No habría sido honesto fingirlo. Hubo días tensos, silencios incómodos y heridas que no podían desaparecer de la noche a la mañana. Sin embargo, algo sí cambió, dejó de hablarme desde el desprecio automático. En ocasiones, incluso, me observaba trabajar con una expresión que no supe nombrar al principio. No era orgullo, todavía no. Tal vez era desconcierto, tal vez una forma tardía y torpe de reconocer lo que siempre estuvo frente a ella y se negó a ver. Una tarde, mientras yo ajustaba el borde de un vestido de novia sencillo, se acercó a la puerta del taller. «Ese trabajo te quedó bonito», dijo. Seguí cosiendo unos segundos antes de responder. «Gracias». No dijo nada más Anne, pero tampoco necesitaba hacerlo, porque yo ya no esperaba sus palabras para validar lo que era. Con el tiempo entendí que esa había sido la verdadera victoria. No ganar una casa, no derrotarla frente a un juez, no verla quedarse sin argumentos. La verdadera victoria fue dejar de mirarme con los ojos con los que ella me había mirado durante años. Yo no era inútil. Nunca lo fui. Era una mujer que había aprendido a sostenerse con paciencia, con trabajo, con dignidad y con unas manos capaces de transformar tela suelta en algo valioso. Y, al final, también supe transformar una vida hecha de humillaciones en una historia donde por fin había lugar para mí. Meses después, el limonero del patio dio frutos por primera vez en mucho tiempo. Una mañana salí con una canasta pequeña y corté varios limones mientras el sol apenas empezaba a calentar las paredes. Me quedé mirándolo en silencio, recordando a mi padre con una paz distinta, menos rota. Volví al taller, puse los limones sobre la mesa y sonreí, porque entendí que a veces la justicia no llega solo para devolverte algo material. A veces llega para devolverte el nombre, el lugar y la voz que otros intentaron quitarte. Y eso fue exactamente lo que pasó el día en que mi madre me llamó inútil por trabajar de costurera, hasta que el juez reveló a nombre de quién estaba realmente la casa. Si te gustó esta historia, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias como esta.